Buenas noches. Vamos a hacer una breve explicación sobre el ABC del inversionista. Somos estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. La presentación será realizada por Lina Tatiana Pacalagua, Jamie Juliera Arévalo y quien les habla Angie Viviana González. Esta es la clase de Administración Financiera del sexto semestre de Administración de Empresas. Comenzamos con los contenidos que se desarrollarán en la presentación. Lo primero será la introducción, después tenemos que es el mercado de valores, la inversión en el mercado de valores, recomendaciones a la hora de realizar una inversión y conclusiones. Entonces, básicamente lo que pretendemos por este medio es dar a conocer conceptos de importancia para los interesados en ser inversionistas o ya los inversionistas que pueden ayudar a la toma correcta y análisis adecuado de la toma de una decisión al momento de invertir. Para ello responderemos preguntas importantes como qué es una inversión, cuándo invertir, en dónde invertir y demás. Buenas noches, mi nombre es Jamie Juliera Arévalo. Entonces yo les voy a explicar qué es el mercado de valores. Entonces, como pueden ver, en Colombia el sistema financiero está conformado principalmente por 4 mercados. Estos mercados financieros son mercado monetario, mercado de capitales, mercado de divisas y otros mercados financieros. Estos se desglosan y el más importante es el mercado de capitales, el cual busca que las personas necesiten recursos que pongan en contacto a todas las personas que estén dispuestas a entregarlos con las expectativas que obtienen a un rendimiento. El mercado de capitales cuenta con 2 mecanismos diferentes para poner en contacto a estas personas de demanda que ofrece estos recursos. ¿Cuáles son? El primero es el mercado bancario o intermediario. Se caracteriza fundamentalmente porque es una entidad intermediaria típica de un banco. Capta los recursos públicos para luego usarlos para obtener préstamos. El segundo es el mercado de valores o no intermediario. Se caracteriza porque los agentes que necesitan los recursos, principalmente las empresas y el gobierno, captan los recursos diferentes directamente de los recursos públicos. Entonces, como venía diciendo, esta imagen nos desglosa los mercados más importantes, que es el mercado de capitales, que activamente están los bancos y otros intermediarios, y los mercados bursátiles y mercados extra bursátiles, mercados mostrados. Siguiente, por favor. Buenas noches, mi nombre es Lina Pacalagua y les vengo a explicar los recursos significativos en el mercado de valores. Entonces, según en el documento que nos mostraban, bueno, nos explicaban, decía que, pues, que a las empresas les resulta mucho más fácil obtener los recursos a partir de los inversionistas en vez de otro tipo de opción. Y entre esas están, pues, el préstamo bancario, porque el préstamo bancario, pues, resulta costoso porque para uno pedir un crédito les están exigiendo, pues, un tipo de interés según la cantidad, pues, requerida que necesite la entidad. Y debido a esto también, pues, le pueden requerir, pues, algunas garantías como el pago del crédito o como hipotecas o también prendas sobre los bienes, lo que, pues, genera un costo adicional, pues, en el momento de comenzar a pagar. También puede ser, hay otro que es la venta de los activos. En este caso, pues también resulta costoso porque el momento en que la empresa pues decida vender alguno bueno, de lo que recurre la empresa, por ejemplo, ya sea vehículos, edificios o maquinaria, pues esto puede ser una afectación muy importante porque al momento que ellos necesiten alguno de estos recursos, pues no lo van a poder obtener. En cuanto a la recapitalización, en este caso, pues la empresa le pide a todos sus socios que inviertan en recursos, pues para realizar pues, los proyectos que se tienen programados, ya sea o en tiempo presente o en tiempo futuro. Y pues una parte negativa porque esto requiere pues de mucho sacrificio, más que todo en la parte económica y para obtener los recursos. Siguiente año. Bueno, aquí vamos a comenzar con los participantes del mercado. Estas son, bueno, son las personas que prácticamente interactúan según el tipo
de emisión o que ellos requieran. El primero, tenemos los emisores de valor, los inversionistas, los proveedores de infraestructura, los intermediarios de valores y por último las autoridades. Bueno, vamos a iniciar por explicar el primero. El primero son, como ya pues lo dice el título, son aquellas personas o entidades que financian a través de emisión de valores. Estos, pues, quiere decir que son, pues, aquellas personas o empresas que buscan crecer financieramente mediante una oferta pública en el mercado para emitir valores de deuda o capital. Y estas pueden ser entidades de Estado o también entidades privadas. Entre ellas, pues tenemos un listado, está el gobierno nacional, las entidades públicas por regímenes especiales, los gobiernos extranjeros o organismos multinacionales y las entidades públicas y las entidades descentralizadas, que son eh, las que manejan la parte de las empresas industriales y comerciales del Estado. El segundo tenemos son los inversionistas, que son aquellas personas, ya sea de forma natural o jurídica, que se dedican prácticamente con el propósito de tener algún tipo de rentabilidad eh, en el momento en que se compromete o compromete parte de su capital para adquirir algún tipo de ganancia y esta persona pues se puede colocarlo prácticamente en el mercado financiero. Y de estas existen dos tipos, el inversionista profesional, que es aquella persona que tiene pues cuenta con la experiencia y todos los procedimientos que se requiere para tomar una decisión en el momento de invertir el dinero o el capital. Por lo contrario, que son los clientes inversionistas, que estas personas pues no tienen suficiente conocimiento, pero en sí pues siempre toman la decisión de invertir en cualquier tipo de negocio. Siguiente, los proveedores de infraestructura. Bueno, estos proveedores de infraestructura son aquellas personas que son facilitadoras de los mecanismos y la infraestructura en la negociación de valores. Entre ellos tenemos la bolsa de valores, que es aquella que facilita, pues, a través del cual, pues, se lo contactan entre los vendedores y los compradores con el objetivo de hacer un tipo de negocio. Entre otras palabras, pues, es aquel lugar donde las personas, pues, pues, se reencuentran para hacer estos negocios de mercado de valores. En cuanto a los depósitos centralizados de valores, son aquellas entidades que se encargan de hacer la vigilancia y el control de todos los depósitos que se hacen en el mercado de valores. Estos pues permiten tener un título físico que sean inmovilizados en bóveda, según pues permitiendo la circulación a través de los registros. El siguiente. Después pues tenemos los intermediarios de valores, que son aquellas personas que debido a que el mercado es una actividad pues de interés público, pues los inversionistas no pueden comprar o vender directamente pues las en el mercado de valores porque ellos necesitan pues un intermediario para que les pueda ejecutar todo este tipo de operaciones. Entre ellas están las sociedades de comisionistas de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades administradoras de inversión, las sociedades administradoras de fondos de pensiones, las entidades bancarias o las compañías de financiamiento y pues entre otras demás. Y por último tenemos las autoridades. Las autoridades son las entidades que permiten que se funcione y se desarrolle correctamente pues las operaciones en el mercado financiero, en el mercado de valores. Entre ellas tenemos dos, que es la Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos autorregulares. La Superintendencia Financiera de Colombia es está prácticamente dirigida por el presidente, ya que se encarga de, pues, de controlar y dirigir a todas las personas y los agentes que se encarguen de estas actividades financieras. En cambio, los organismos autorregulares son entidades de carácter normativo que se encargan más o menos que de tener como la disciplina de que se cumpla totalmente todo lo que se regula para poder realizar estas operaciones.
Y por último, tenemos el funcionamiento del mercado de valores. Bueno, en el funcionamiento del mercado de valores, pues se me menciona que cuando un inversionista pues desea hacer una inversión, pues tiene que acudir pues a algún intermediario, como dijimos anteriormente. Y para esto pues se expone a invertir en diferentes mercados. El primero está en el mercado bursátil, que es cuando acude a un mercado que está realizando una compra o venta de valor a través de los sistemas de negociación. En cuanto al mercado ETC o también el mercado del mostrador, es el cual pues, los intermediarios de valores realizan la compraventa pues, de estos valores o en un sistema transaccional. En cuanto también tenemos el mercado primario, es donde se negocian los primeros valores que salen al mercado, y en el mercado secundario son los que se negocian los valores que ya están emitidos y están circulando en manos de los inversionistas. Pues para diferenciar el mercado primario y secundario, pues se piensa que el mercado primario pues son las mismas acciones que primero pues salen, como lo dicen ahí, salen inicialmente, y en el mercado secundario pues llevan un proceso más significativo. Continuamos con qué es una inversión, básicamente, o qué es un invertir, es la posibilidad que tiene una persona de rentar su dinero. Lo que busca principalmente es evaluar una determinada cantidad de opciones y según estas se presenten y la viabilidad que tengan, poner el dinero allí para que se genere un ingreso adicional sobre este y obtener como persona o empresa mayor liquidez o mayor ingreso sobre ese dinero que pusimos en este proyecto o empresa. ¿Quiénes pueden invertir? Cualquier persona puede invertir, no se discrimina en este sentido mientras se cumpla desde los aspectos legales y las diferentes o los pactos que se realicen y demás durante la inversión. Entonces, ¿cómo podemos tomar la mejor decisión de inversión? Es básicamente en 3 puntos. El primer punto sería tener claro el objetivo de la inversión. Básicamente, en este caso, por ejemplo, que deseemos hacer la inversión para tener para nuestra vejez, para tener para nuestras vacaciones, para los estudios de nuestros hijos y así sucesivamente. Y esta nos ayuda a comprender el riesgo que se está dispuesto a asumir según el interés o el objetivo que tenemos con esta inversión. El segundo punto es tener claro el plazo de la inversión. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de invertir para el estudio de nuestros hijos, estamos hablando de, por ejemplo, de unos 5 a 10 años y hasta más años. Y cuando estamos hablando de nuestras vacaciones, estamos hablando de un periodo de tiempo de 6 meses o un año. Entonces, tener claro el tiempo, y la idea es que exista una relación directa entre la duración de la inversión y nuestra meta, que precisamente por ello el primer punto es tener claro cuál es la meta o objetivo de la inversión. El tercer punto es identificar el riesgo que se está dispuesto a tomar. En este punto, tanto en la empresa en la que vamos a invertir como nosotros individualmente, lo que hacemos es hacer un autodiagnóstico, o la empresa diagnosticarnos a nosotros y clasificarnos en un tipo de riesgo. Entonces, muy riesgoso, poco riesgoso. Y la idea es que no nos quedemos solo con el diagnóstico que nos da la empresa a la que deseamos invertir, sino también nosotros hagamos el autodiagnóstico, y cuando ellos nos den ese perfil, nosotros contrastarlo con el que obtuvimos en nuestro autodiagnóstico, y la idea es que estos dos coincidan, y si no coinciden, lo mejor es no invertir. Y aquí pasamos a los tipos de inversión. Tenemos la inversión colectiva, que la inversión colectiva es cuando decidimos invertir nuestro dinero junto con otros inversionistas en un fondo para inversión o en un valor o portafolio. Estos son mecanismos o a través de los cuales un grupo determinado de personas reúne dinero con el objetivo de invertirlo en valores. Dentro de estos productos colectivos existen muchas opciones dependiendo de los valores en los cuales se realizan las inversiones,
Podemos encontrar los fondos exclusivamente en acciones, los de pueden ser empleados, puede ser de vejez. Tenemos también la inversión individual, que se produce cuando cada uno de nosotros invierte su dinero personalmente a través de un intermediario sin que se requiera de un fondo. De aquí pasamos a la renta fija, que este tipo de inversión se pacta con una tasa fija que se pacta al momento de la inversión y se genera el pago periódico a la fecha de vencimiento pactada de ese ingreso, de eso que se obtuvo de esa inversión en ese determinado periodo. Estos instrumentos o este instrumento de renta fija es el que menos riesgo representa, por ello es el más confiable. Aquí tenemos, por ejemplo, los CDTs. Y pasamos a las rentas variables, que estos son básicamente inversiones en donde no existe una tasa determinada ya antes pactada, sino que simplemente depende ese ingreso que tengamos sobre nuestra inversión de los valores o de las condiciones del mercado y desempeño que tenga la empresa o la entidad en la cual decidimos invertir. Y precisamente por esto, son de los que más riesgo generan y no son tan confiables, por lo cual no se suelen usar mucho. Entonces, ¿en qué podemos invertir? Podemos invertir en acciones, aquí lo tenemos agrupados en acciones que representan una parte proporcional del patrimonio de una sociedad o una empresa y básicamente le dan un derecho a la persona que invierte en esa sociedad o empresa dependiendo de la cantidad o el impacto que tenga esa inversión en esa organización, de llegar a la toma de decisiones y de ser parte importante de esta área en una empresa. Tenemos la parte económica, que nos permite negociar libremente las acciones, participar de la valorización y dividendos y recibir activos en casos de liquidación de la empresa, que digamos acá es cuando no hay como tanto impacto de nuestra inversión en la organización, y tenemos ya los políticos, que es cuando ya, dependiendo de tanto cómo esté constituida y del impacto y lo que genere nuestra inversión en la organización, nos permite participar en la asamblea y revisar los libros contables para previo realizar una toma de decisiones. Entonces esto nos deja ver que entre mayor sea la información que se obtenga de la compañía, el inversionista se encontrará en un mejor posicionamiento para tomar decisiones respecto a la inversión. De aquí pasamos a los fondos de inversión y fondos de pensiones. Los fondos de inversión son inversiones a productos mediante los cuales se reúnen recursos de varias personas que son administrados por las sociedades comisionistas de bolsa, sociedades fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, con el propósito de realizar una inversión y obtener una rentabilidad, la cual se distribuye entre las personas que participan en este fondo. Y las pensiones es también mediante un recaudo de recursos de varias personas que realizan una o varias inversiones, y lo que hacen estos fondos es de pensiones y cesantías es a través de los aportes voluntarios realizados por los afiliados, generar una rentabilidad para cumplir uno o varios planes de jubilación e invalidez a esos afiliados o a esas personas. Y tenemos el CDT, que es el certificado de depósito a término, que son un típico instrumento de captación del financiero tradicional, y su calidad de valor los hace susceptibles a negociación en el mercado de valores. Estos corresponden a una modalidad de inversión que, en virtud de un cliente, se hace la entrega de un determinado dinero a una entidad bancaria, y lo que hacen es pactar o dependiendo de las normativas de esta entidad bancaria, pactar un interés, una tasa de interés, que durante el tiempo que este dinero esté almacenado
se estará recibiendo ese interés sobre ese dinero para cuando se decida retirarlo, según el tiempo que se pactó, pues sea mucho más de lo que se invirtió y pues se pueda utilizar en el propósito que se le dio, que puede ser bien unas vacaciones o los estudios de los hijos. Bueno, seguimos con las recomendaciones a la hora de realizar una inversión. Entonces, antes de esto, tenemos que antes de actuar en el mercado de valores, es muy importante conocer cuáles son nuestros derechos, tanto la persona que lo adquiere o la empresa. Así, en caso de que se presente algún inconveniente, tendremos las herramientas necesarias para solucionarlo. Para lo anterior, podemos llevar a cabo algunas, digamos, algunas normas o algunas preguntas que nos hacemos todos al momento de invertir. Entonces, las preguntas nos dice que nos toca preguntarnos por qué vamos a hacer esta inversión. Entonces, nos indica sobre todo lo que podamos conocer y obtener información al momento de hacer una inversión. Si no entendemos algo, debemos solucionarlo o que pedir una explicación. Preguntar sin miedo, ya que la entidad está obligada a explicarnos todos los aspectos que nosotros requeramos. En un segundo plano hay conocer las oportunidades de inversión. La entidad debe presentar a nuestros considerados o a las personas o a las empresas las diferentes modalidades de inversión que se ajustan al perfil de riesgos preventivos definidos. Entonces, aquí también tenemos cómo conocer las normas. Entonces, dice que la entidad debe informar sobre todas las normas aplicadas al tipo de producto que se va a obtener, tales como los impuestos que se causan, los plazos, el cumplimiento, las obligaciones y las garantías que debe otorgar, entre otros. También tenemos el hacer valer nuestras órdenes. Entonces, nos dicen que a solucionar esto, la entidad debe informar sobre todos los derechos, tipos, órdenes y podemos implementar alguno. Las instalaciones también de la entidad para que realice una determinación operativa de los valores. También nos dice que es voluntad de la empresa o la persona que adquiere una inversión se puede, o sea, pedir en el momento adecuado. Por lo tanto, una vez hayamos comunicado o que el asesor nos comunique el orden de la entidad, este debe ejecutarse con lo anterior posible. En la orden para que pues, no tengamos ningún inconveniente al momento de adquirir la inversión. Conocer los riesgos. Nos dice que previa al reconocimiento de este producto, en el que vamos a invertir, es importante conocer posibles riesgos que nos puedan llevar a no obtener la garantía de pérdida de la inversión. Debemos preguntar al asesor sobre los riesgos que podríamos afrontar al momento de tomar la decisión para ajustar nuestras necesidades. Por favor, siguiente. También dice que leer previamente el contrato. Toda entidad nos dan un contrato cuando vamos a adquirir una inversión o algún producto financiero. El contrato debe ir escrito en español y con letra legible, muy clara. En todo caso, si no leemos detenidamente este contrato, la entidad que nos explique anteriormente confirma que podemos hacer. Debemos leer siempre el contrato y firmar con todo el tiempo necesario. También nos dice que recibir la documentación que pruebe nuestra inversión. Entonces, una vez se haya realizado la inversión, tenemos derecho a que la entidad nos entregue o nos envíe los documentos en el que se está estrictamente adquiriendo esta inversión de la manera más realizada para garantizar nuestra voluntad si se ha hecho esa solicitud. También tenemos conocer los costos.
Entonces, aquí en conocer los costos y tarifas, la entidad informa sobre la totalidad de los costos que tendremos en el momento de adquirir la inversión, de los valores negociables, las operaciones. Esto incluye el valor que podría cobrar la entidad por concepto de la tarifa del manejo de todos los costos que se adquieren al momento de adquirir este préstamo o inversión. Siguiente, Andy, por favor. Bueno, también nos muestra que ahí tenemos unas normas que podemos nosotros conocer y que nos protegen. Entonces nos dice que está la ley 964 del 2005 y pues es posiblemente consultar esta norma en el mercado de valores. Regula, digamos que pues en un momento de reglamento de adquirir esta inversión, pues para que pues no tengamos ningún inconveniente más adelante. También dice que está el decreto único, el cual corresponde a las inversiones en el mercado de valores y de las divisas. Entonces, el reglamento, de las cuales también nos puede colaborar para no tener malos pasos al momento de invertir. Entonces, también tenemos las herramientas para que nos protejan nuestros derechos, tanto de las personas como de los empresarios o empresas que adquieren inversión. Nos dice que además, ante la más mínima duda o inquietud, debemos dirigirnos a la entidad de la cual somos clientes y ante el consumidor financiero preguntar siempre todo lo que deseamos y tener en cuenta toda la normatividad anterior. Sin las dudas e inquietudes, presentar o dirigirnos ante la autoridad del mercado de valores, pues para no tener más adelante inconvenientes. Siguiente, Angie, por favor. Bueno, como conclusión, hacer este análisis de este documento y de estas inversiones, concluimos que al momento de adquirir un préstamo en un banco, debemos ver todos sus beneficios, normas, intereses, a qué podemos tener derecho y en caso de inquietudes. También pues los bonos que nos ofrecen, la rentabilidad al momento de poder adquirir esta inversión, pues realmente es la capacidad que adquiere la persona o la empresa. Entonces, yo creería que en este momento es mejor adquirir una inversión y pues saberla manejar para poder seguir adelante con la inversión y si no, no tomarla. Siguiente, por favor. Gracias.